en este día, porque en el capítulo 19 y en el capítulo 20 podemos ver ya, por decirlo de alguna manera, la finalización del servicio de David en la casa de Saúl. ¿Okay? En estos dos capítulos ya el tiempo de estadía de David en la casa de Saúl finaliza, termina, concluye, ¿verdad? Y bueno, son dos capítulos que narran pues de una manera muy intensa, y de verdad era interesantísimo poderlos compartir juntos para poder ver esa parte final, pero vamos a ver hasta dónde el tiempo nos permite el día de hoy. Entonces, ya en el capítulo 19, en los primeros versículos, encontramos, por decirlo de algún modo, pues la muestra de amistad entre, hermano querido, tremenda uva. La muestra de amistad entre Saúl y David. ¿Okay? Y esta amistad está siendo probada, por decirlo de algún modo. Aquí está siendo probada la amistad de Jonatán y de David. ¿Okay? Y como acaban de decir ahorita, pues Saúl como que no conocía mucho el corazón de su hijo por la petición que le hace y por la orden que da, pues de asesinar a David, pues especialmente le hace el pedido a su hijo Jonathan, que estaba unido a David en amistad. Y muy probablemente pasa lo mismo que pasa en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando se va de la casa de su padre, pues el hermano mayor, a pesar de que queda en la casa, no conocía lo que había en el corazón de su padre. Y el padre como que tampoco conocía lo que había en el corazón de su hijo que quedó en casa. A pesar de que eran padre e hijo y estaban en la misma casa, no tenían relación íntima. Ahora, lo que pasa es que en esa parábola siempre se habla del hijo pródigo, pero el hijo que queda en casa también tiene un papel fundamental, sobre todo en la separación y el distanciamiento que él tiene con el padre, en ignorar lo que hay en el corazón del padre y viceversa, pues el padre también ignora lo que hay en el corazón del hijo que queda en casa. Probablemente entre Jonathan y Saúl pasa lo mismo, o sea, pareciera que Saúl como que no está al tanto de la gran amistad y la gran unidad que hay entre su hijo Jonatán y David. Entonces, vamos a leer el capítulo completo, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo completo 19, los 24 versículos, para poder por lo menos entender lo que comienza allí a pasar. Y pues hay que entender también que los primeros 7 versículos narran una parte de acontecimientos, y desde el versículo 8 en adelante comienza a narrar un poco. Pues después del versículo 8 es donde se retracta Saúl del intento de querer matar a David, porque Jonathan lo persuade en los primeros 7 versículos. Viene como un tiempo de paz, un tiempo de tregua entre Saúl y David. O sea, a Saúl se le olvida un poco su intento de querer matar a David, pero después del versículo 8 atenta de nuevo contra la vida de David. ¿Okay? Y arma un complot mucho más fuerte que el que armó en contra de la vida de David en el capítulo 18. Entonces, ¿quién nos puede ayudar con el capítulo 19? Hermano Pedro, ya hemos leído el capítulo entero, hermanito, ya lo repasamos. Ah, maravilloso, ah, qué bueno, buenísimo, buenísimo, excelente. Entonces, hay una prueba de amistad, pues como decíamos ahorita en los primeros 7 versículos del capítulo 19, porque prácticamente, o sea, Jonatán se está probando su lealtad hacia David, y Jonatán está dispuesto, pues inclusive a ponerse en contra de su padre, porque Jonatán sabe que lo justo y lo correcto delante de Dios es conservar y preservar la vida de David, porque David, okay, vemos en esos primeros 7 capítulos cómo Jonatán intercede de una manera tan especial por su amigo David, ¿verdad? Y le recuerda a su padre todo lo que David hizo, especialmente con lo que hizo con el filisteo Goliat y todas las proezas y todas las cosas que David viene haciendo por el reino y por él, ¿ok? Y como le dijo en el versículo, en el versículo 5 al final, ¿por qué pues pecarás contra sangre inocente, matando a David sin causa? Entonces parecía que Saúl estaba persuadido, ¿ok?
porque da unas palabras de compromiso en el versículo 6, de juramento, inclusive, Saúl, vive Jehová que no morirá. O sea, entonces vemos a un Saúl tan valiente que dice hoy una cosa y después aparece con otra, ¿ok? Cambia totalmente de opinión y de parecer, y después del versículo 8, después de un tiempo, pues porque obviamente Jonatán logra persuadir a su papá y David regresa al palacio real, ¿ok? Y probablemente pasan un buen tiempo de paz y probablemente pasan un tiempo de tranquilidad, ¿ok? Y de tregua, por decirlo de algún modo. Se calma un poco el anhelo de querer matar a David por parte de Saúl. Pero ya en el versículo 8, mis hermanos, nuevamente Saúl, pues en su afán, en su enfermedad por destruir, en sus celos por destruir a David, intenta nuevamente matarle, intenta nuevamente con la lanza, mientras David tocaba, pues matarle y destruirle. Y vemos acá como Saúl, como David, pues en este caso, huye a su casa, o sea, a que su esposa, a Mical, a la hija de Saúl, y pues como ya pudieron haber leído, ella impidió, ¿verdad?, por decirlo de algún modo, que los soldados de Saúl pues lo mataron. Pues ella inmediatamente, él llegó a la casa, ella inmediatamente lo despacha y coloca un muñeco, por decirlo de algún modo, en la cama y pues lo cubre con pieles de camello y bueno, le dice a los soldados que David está enfermo, que David está enfermo, y los soldados irrumpen y entran y se dan cuenta obviamente que David no estaba allí, porque ella misma le dijo: si tú no sales esta noche de aquí de la casa, vas a ser hombre muerto, ¿ok? Entonces, inmediatamente Saúl se entera, ¿ok? Versículo 17, y le dice a su hija: ¿por qué me has engañado y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo, déjame ir, si no yo te mataré. Entonces vemos cómo inmediatamente es el versículo 19, Saúl se entera que David huyó a Ramá, ¿ok?, a refugiarse y a estar allá con Samuel, y envía 3 comitivas, por decirlo de algún modo. Envía 3 comitivas, obviamente, de asesinos, envía 3 comitivas de asesinos para matar a David. Y vemos cómo Dios, a través de su espíritu, ¿verdad?, protege a David, haciendo que estas 3 comitivas se toparan o se cruzaran con la compañía de profetas y empezaran ellos a profetizar, ¿ok? El Espíritu de Dios impidió que ellos llegaran hasta donde estaba David, ¿ok? Y hizo que estas 3 comitivas o estos 3 grupos de asesinos o estas 3 comisiones, por decirlo de algún modo, que mandó Saúl para matar a David, comenzaran a profetizar. Y es como cómica la escena, porque al enterarse Saúl de lo que estaba pasando, inmediatamente él va también a encargarse con sus propias manos de asesinar a David, pero resulta que también el Espíritu de Dios le tomó a él en la compañía de los profetas y comienza también él a profetizar. O sea, es algo que él no puede controlar porque el mismo Espíritu de Dios le impide continuar su camino, ¿verdad? Y él tirado en el suelo y desnudo, como dice prácticamente el versículo 24, despojado de sus vestidos, está profetizando. Y mientras todo eso ocurría, pues se daba tiempo para que David pudiera, en este caso, huir de Ramá, en donde se encontraba, a la ciudad de Naiot, donde muestra el capítulo 20 que llega David a encontrarse en este caso con Jonatán, ¿okay? Dios se encargó, ¿verdad? Dios protegió a David, ¿ok? Y aquí vemos a nuestro Dios protegiendo a David, aquí vemos a nuestro Dios cuidando a David de los intentos de asesinato de Saúl. Entonces, definitivamente la mano de Dios tiene que estar presente, la mano de Dios tiene que estar interviniendo para poder preservar la vida de David en este caso. Porque si Dios no interviene, si Dios no protege, si Dios no cuida, pues obviamente David muere. David muere porque Saúl estaba obsesionado, lleno de celos, lleno de envidia y de hambre de asesinato de David. Entonces, Dios siempre protege. Y aquí las cosas comienzan a complicársele a David muchísimo más, ¿ok? Entonces, en el capítulo 20 nos vamos a dar cuenta de algo bien interesante, ¿ok? Yo creo que sí nos da tiempo de poderlo leer y explicar, ¿ok? Claro, dándole con rapidez. Entonces,
Vamos a leer, no sé si alguien tiene algún otro comentario, alguna otra aportación o algo que quiera mencionar antes de entrar a la lectura del capítulo 20. Amén, hermanito Pedro. O sea, me has dado una idea, ¿no? De así como Dios protege a David y hizo que el mismo Saúl profetizara, los mensajeros profetizaran, o sea, como retardando un poco para que darle tiempo a la huida. Igualmente vemos como en el versículo 9 también Dios trata de que David despierte un poquito y dice, mira, David, no puedes quedarte aquí, y lo coloca en estrecho porque está en peligro de muerte, o sea, para que David pueda irse, tuvo que también Dios utilizar el versículo 9 diciendo, el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, tomó la lanza, mira, es necesario que te vayas, o sea, Jehová dirigiendo los pasos de David. Me hizo acordar de eso porque en la cena de Cristo, hermanitos, Judas fue utilizado también por el enemigo, lamentablemente, pero con un propósito. Cristo necesitaba llegar a esa cruz. Y este es un momento malo de muerte, un peligro de muerte. Saúl quiere matar a David, pero en la cena de Cristo, Judas está buscando para que maten a Cristo. Entonces, más o menos, me hiciste llevar a esa similitud. Muy bueno, hermanito. Gracias y gloria a Dios, hermano. Antes de entrar a la lectura del capítulo 20, también quería mencionar algo que olvidé decir en los primeros 7 versículos del capítulo 19 sobre la amistad de Jonathan, una amistad que fue puesta a prueba. Y muchas veces nuestra amistad también es puesta a prueba en momentos decisivos. Aquí Jonathan estaba dispuesto inclusive a ir en contra de su padre, el rey, por defender a su amigo. Y necesitamos tener amigos así, hermanos. Necesitamos tener amigos de ese tipo. Y nosotros también necesitamos ser amigos de ese modo, de ese tipo, ¿ok? Defender a la gente que sabemos que realmente está haciendo las cosas bien delante de Dios y meter la mano por alguien cuando hay que meter la mano por alguien. Aquí Jonathan puso en juego su pellejo, por decirlo de algún modo, por la amistad, por la lealtad y por el compromiso que tenía con David en este caso. Entonces, lo que vamos a ver ahorita ya en el capítulo 20. Pedro, quiero hacer un comentario. Amén. Me interesa mucho donde empezó a predicar o a profetizar Saúl. Y uno pensaría, bueno, ¿por qué le dio Dios el espíritu a Saúl para que profetizara? ¿Verdad? Y tenemos que entender que Dios puede hacer que las piedras hablen, puede hacer que los burros hablen. Profetizar no es ninguna cosa para decir yo soy salvo, yo soy bueno. No es para que nos enaltezcan, nos pongan en un púlpito y nos digan pastor y nos digan usted es muy bueno para predicar. No es para eso. No tiene nada que ver, ¿verdad? Satanás conoce la palabra muy bien y la cita y la dice. Y eso es, nomás tenemos que entender eso. No tiene nada que ver con nuestra salvación. No quiere decir que somos mejores que los demás porque entendemos o predicamos o profetizamos o hablamos la palabra de Dios. Cualquiera lo puede hacer. Ese es el punto que yo quiero que veamos también como principio, ¿verdad? Y el otro principio bíblico que estábamos hablando antes de que llegaras era lo que estabas diciendo ahorita, la importancia de ayudarnos mutuamente para llegar a la salvación, a la vida eterna. Y estábamos leyendo Efesios 4:16 cuando entraste. Y nomás eso también es importantísimo, la reconciliación entre nosotros, ¿verdad? El amor entre la iglesia, el cuidado que debemos tener unos de otros, ¿verdad? El pastoreo que debemos hacer unos de los demás. No de la otra manera, sino
la forma en que nos cuidamos unos a otros. Amén. Amén. Amén, excelente. Y bueno, no solamente Dios a través de su espíritu utilizó a Saúl para profetizar, también profetizaron las 3 comisiones de asesinos o los 3 grupos de sicarios, por decirlo de algún modo, que iban directamente a matar a David. Esa era su misión, esa era su encomienda. Esos 3 grupos de asesinos también profetizaron. Y buenísima la aclaratoria, pues no solamente para impedirles llegar hasta David, dando tiempo de que David saliera de Ramá a la ciudad de Nayot en el versículo 1, sino porque pues Dios tiene sus propósitos, Dios tiene sus planes y sabe en quién pone su palabra para sus planes y sus propósitos. Buenísimo. Claro que sí. Ya en el capítulo 20, hermanos, nosotros vamos a ver a un David en el versículo 1 especialmente conmocionado, impactado, como en estado de shock, por decirlo de algún modo, en el versículo 1, porque de alguna manera estaba como cansado, ¿verdad?, de lo que estaba pasando. Él no encontraba una explicación, él no encontraba una respuesta. Y bueno, es lo que vamos a ver en el versículo 1, en su encuentro con Jonathan. En este encuentro con Jonathan, ¿verdad?, ellos aprovechan de conversar lo que está pasando. David le informa a Jonatán lo que está haciendo su padre, su intento de su padre asesinarle, y se ponen de acuerdo, ¿okay? Se ponen de acuerdo, establecen un plan, ¿verdad?, para ver qué deben hacer, ¿okay? Que lo vamos a ver ahorita, lo vamos a poder detallar cuál fue el plan que David y Jonatán establecieron para saber si era conveniente que David regresara a la casa real o si David se tenía que ir de la casa real. O sea, ellos establecieron un plan allí y no solamente establecieron un plan, también fortalecieron el pacto, hermano, fortalecieron el pacto que tenían entre ellos como amigos, ¿ok? Entonces, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 23 del capítulo 20, ¿ok? Luego leeremos del 24 en adelante, pero vamos a leer hasta el 23 solamente para que veamos cómo es el pacto que hace David y Jonatán, qué conversan y qué planifican, ¿okay? ¿Qué hacer? Porque a veces nosotros nos encontramos en desesperación. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos proceder? Y vamos a ver cómo procedió David y cómo procedió Jonathan en este caso. Entonces, que nos puede ayudar con la lectura de los primeros 23 versículos del capítulo 20, en voz alta. Amén, Leo. hermano Agustín, por favor. Ok, voy a leer. Después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonathan y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad y cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo: en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no se me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: no sepa esto Jonathan, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonathan dijo a David: lo que deseare tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonathan: he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere: bien está, entonces tendrá paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonathan le dijo: nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, no te lo avisaría yo. Dijo entonces David a Jonathan:
¿quién me dará aviso de tu padre si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonathan dijo a David, ven, salgamos al campo, y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonathan a David, Jehová Dios de Israel sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonathan y aún le añada. Si no te lo hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonathan pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonathan hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonathan, mañana es nueva luna y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estaba escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Esel, y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca las saetas, y si dijere al criado, he allí las saetas más acá de ti, tómalas. Tú vendrás porque paz tiene y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijera al muchacho así, he allí las saetas más allá de ti, vete porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Amén. ¿Qué podemos ver acá en este encuentro, hermano? En este interesante encuentro de David y Jonatán, ¿ok? En plena huida, por decirlo de algún modo. ¿Qué es lo primero que observamos? ¿Qué es lo primero que percibimos? A ver, quisiera escucharles. Bueno, hermanito, sinceramente, la palabra me muestra el temor de muerte de un hombre. O sea, está realmente muy angustiado David en este momento. O sea, inclusive prefiere morir por la mano de Jonathan antes de seguir sufriendo esa preocupación que tiene. Y bueno, también algo que me llama mucho la atención es la forma en que Jonathan hace ese pacto. Me llama mucho la atención porque lo lleva a caminar al campo diciendo, mira, ven acá, vamos a hablar. O sea, como que camina conmigo y vamos a conversar, porque esto es una amistad que tenemos tú y yo. Me gustó mucho esa manera en que Jonathan saca a David de ese momento. Mira, me imagino yo que estaban parados y mira, vamos a caminar en un momento. Uno inclusive lo hace. Uno inclusive cuando va a hablar con un hermano o algo, mira, vamos a salir un rato, que nos pegue el aire fresco, vamos a conversar aquí afuera. O sea, lo vi de esa manera. Y un pacto con Dios de por medio es mucha responsabilidad. Ahí requeremos cumplir lo que prometemos. Y Jonathan sabemos que ha prometido y ha cumplido. Nosotros venimos haciendo seguimiento de esta amistad y bueno, en el capítulo 19 que ya leímos, vimos la prueba de la amistad. La amistad fue probada y en este capítulo 20 estamos viendo la sinceridad de la amistad, una amistad muy sincera, muy genuina, ¿ok? Y en cierto aspecto David pone a prueba a Jonathan, bueno, mátame tú, o sea, como que no sé, al final no estoy muy seguro si tú en realidad estás con tu padre o estás conmigo. Y ahí es donde Jonathan le dice, no, eso nunca acontezca que yo extienda mi mano contra ti. Entonces estamos comenzando a ver la sinceridad de una amistad. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más vemos acá? ¿Qué más observamos? Me gustaría seguir escuchando sus apreciaciones y sus observaciones.
si las tienen, por supuesto. Sí, bueno, hay otra cosa que también observo, bueno, no sé si otro Maito quiere conversar, pero que estaba viendo la estrategia que están utilizando para poder salvar siempre la vida de David, o sea, una estrategia que resguarda la vida de David, o sea, todo de las flechas, si yo las tiro y le dice, las flechas están cerca, es que tu vida está bien, está tranquila, te puedes levantar y salir. Pero si la flecha, y yo digo al criado que las va a buscar, están lejos de ti, pues tienes que irte porque mi padre va contra ti. Entonces, es una estrategia importante, ¿no? Que se plantearon como en esa sinceridad de amistad que comentas tú, hermanito. Es algo que también observé ahí, esa estrategia. Muy bueno, muy bueno. Fíjense cómo comienza el versículo 1, fíjense cómo se siente David preocupado, consternado. ¿Qué he hecho yo? O sea, ¿qué he hecho yo en contra de tu padre? ¿En qué he fallado? ¿En qué me he equivocado? ¿Por qué todo está tornándose de este modo? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿En qué me equivoco? Yo veo a David muy preocupado. ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Entonces, hermanos, a veces hay ocasiones en las que procuramos hacer las cosas bien. Inclusive Dios puede estar con nosotros, porque encontramos en el capítulo 18 y en el capítulo 19 la presencia de Dios siempre con David, siempre Dios respaldando a David. Siempre vemos a David portándose prudentemente, siempre vemos a David portándose varonilmente, con sabiduría, con entendimiento, ganándose el cariño, el respeto de la gente, haciendo las cosas rectamente. Y sin embargo, a veces las cosas se ponen complicadísimas, algo muy complejo, algo muy difícil de entender para David, a tal punto que está como cansado. Yo lo veo así, como cansado, como consternado. Y yo no sé si alguna ocasión alguno de nosotros ha estado así también. Oye, pero ¿en qué he fallado? He hecho esto, he hecho aquello. Y bueno, tal vez David en ese momento no tenía una respuesta. Tal vez David en ese momento no tenía un entendimiento claro o un porqué. Pero obviamente sabemos que Dios sí lo tenía. Y es el consuelo para nosotros. Si en algún momento nos sentimos así, que las cosas no se están tornando bien, que las cosas se complican bastante, que todo se pone en nuestra contra, siempre tenemos que confiar en Dios. Siempre tenemos que estar convencidos que Dios está haciendo algo, que Dios está trabajando, que Dios está cuidando, que Dios está protegiendo. Es verdad, a veces las cosas se ponen en nuestra contra cuando las cosas las hacemos mal y cuando Dios obviamente no está con nosotros y no está respaldándonos. Pero aquí está sucediendo todo lo contrario. Dios sí estaba respaldando a David. David estaba haciendo las cosas bien, correctamente, prudentemente, pero sin embargo, todo se puso en su contra. Las cosas se salieron de control y por eso él se pregunta, ¿qué he hecho yo? O como, ¿en qué he fallado? ¿En qué me equivoqué? Entonces ahí viene el consuelo del amigo, hermano. Ahí viene el consuelo, en este caso de Jonathan, ¿verdad? En ninguna manera, le dice en el versículo 2, no morirás. He aquí mi padre, ninguna cosa era grande ni pequeña que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de descubrir mi padre este asunto? No será así. O sea, ahí viene el consuelo de Jonathan. Ahí viene el vínculo de Jonathan, ¿verdad? La influencia, el aliento para su amigo David. Y David volvió a jurar en el verso 3, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. O sea, David como diciendo, mira chico, tu papá sabe de nuestra amistad. Tu papá sabe y a lo mejor él no va a querer que tú te enteres de ciertas cosas, ¿ok? Para que tú no te entristezcas, ¿ok? Y ciertamente vive Jehová, vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. David sabe que está a punto de morir. Y nuevamente le responde Jonathan en el versículo 4 como diciendo, bueno, ¿qué quieres que haga por ti, David? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Esa parte es hermosa, hermanos. Y nosotros necesitamos tener gente así. Y nosotros necesitamos ser así con la gente. ¿En qué te puedo ayudar? Fíjate cómo dice, lo que deseare tu alma,
haré por ti. Eso es impresionante, hermano. ¿Qué es lo que deseas, David? ¿Qué es lo que anhelas, David? Entonces, allí viene la planificación. Diga, hermano. Hermanito, eso es relevante, hermano, porque estaba ¿cómo es que se llama? La hija del rey danzando y el rey se agrada de ella en el Nuevo Testamento. ¿Qué quieres que te dé en regalo? Bueno, tráeme la cabeza de Juan de Bautista en un plato. Pero aquí Jonathan ha respondido con las palabras del rey, o sea, prácticamente iguales. ¿Qué quieres que haga yo por ti, David? Es algo que es interesante, me gustó, hermano, muy bueno. ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? En lo que tú quieras. O sea, es como demostrando Jonathan su transparencia delante de David. O sea, yo estoy contigo. Yo soy tu amigo. En lo que necesites, David. Yo estoy allí contigo. Y nosotros necesitamos sembrar relaciones de ese tipo. Qué bendición, ¿verdad? Dios siempre consuela como consoló a David. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros en cualquier momento han recibido un Jonatán en su vida, o a veces nos toca a nosotros ser Jonatanes en la vida de otros que están sufriendo, que están en desesperación o que están en dificultad. Entonces, después de Jonatán ponerse a la orden, por decirlo de algún modo, en el versículo 4, entra la planificación de ellos. ¿Okay? Ahí David le dice a Jonathan, mira, mañana es una cena, o sea, una cena que probablemente se organizaba mensualmente en la casa de Saúl. Y voy a estar allí en esa cena, ¿verdad? Mi asiento va a estar vacío. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que el rey no está molesto conmigo, me va a perdonar, me va a recibir otra vez, o que el rey me va a matar? Bueno, cuando él vea el asiento vacío, él va a preguntar por mí. Y cuando tú respondas, ¿verdad? Vamos a ver cómo él reacciona. Si él reacciona con ira, si él reacciona con rabia ante la respuesta que tú le des por mi ausencia, es porque él quiere matarme, es porque él no quiere nada conmigo. Ahora, si él está tranquilo, si él ni pendiente porque yo no esté, pues es una señal de que yo debo regresar en este caso. Entonces, después de establecer ese plan, ellos después dicen, bueno, ¿cómo tú me vas a avisar? ¿O cómo tú me vas a informar que tu padre me va a matar, me quiere matar, o que tu padre me quiere de regreso? Entonces es ahí donde ellos planifican, hacen este plan de que Jonatán va a ir a practicar con el arco y con su ayudante, él va a practicar tiro al blanco y va a lanzar la saeta. Las saetas son las flechas bien lejos. Dependiendo de la indicación que le dé al que va a recoger la flecha, pues es el mensaje de Jonatán para David. En este caso, cuando le dice en el versículo 21, he allí las saetas más acá de ti, o sea, no, las flechas están más cerca de ti, ¿verdad? Eso quiere decir que puedes venir en paz, que no hay nada malo, ¿ok? Pero en el versículo 22 dice, si yo le digo al ayudante, he aquí las saetas más allá de ti, o sea, ve más lejos, ve a buscarlas más lejos, eso quiere decir que no puedes venir. Eso quiere decir que no puedes venir porque mi padre va a matarte. Y nos podríamos preguntar, oye, pero ¿por qué hacen esto todo tan enrollado y todo tan complicado? Hermanos, porque ellos necesitaban máxima discreción. Probablemente ya Saúl tenía espías vigilando a Jonatán. O sea, Saúl sabía que para poder llegar a David, o sea, tenía que llegar por medio de Jonatán. O sea, Jonatán iba a estar siendo espiado muy de cerca. Jonatán iba a estar siendo seguido muy de cerca por Saúl. Entonces, Jonatán se tenía que comunicar con David de este modo, a través de esta técnica, a través de esta estrategia. No podía ir directamente Jonatán a hablar con Saúl, porque obviamente, hablar con David, perdón, porque obviamente Saúl iba a descubrir a David. Y por eso establecen este modo de comunicarse. Ahora, la pregunta que también quiero que nos hagamos y quiero que observemos bien es el pacto que ellos hacen, hermano. El pacto que ellos hacen, ¿verdad? Del versículo 14 al versículo 15. O sea, lo que Jonatán le hace prometer o jurar a David. Fíjense cómo dice, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová
para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Obviamente nosotros sabemos que ahí, pues más adelante David se acordó de ese pacto que hizo con Jonatán, y pues sabemos que Jonatán dejó un hijo, a Mefiboset, y todos conocemos la historia, que seguramente también la vamos a compartir, ¿verdad? Pero más allá de eso, yo quiero que veamos bien a fondo esas palabras de Jonatán. ¿Qué estaba reconociendo Jonatán allí en ese pacto? Es la pregunta que quiero que nos hagamos. ¿Cómo estaba viendo Jonatán a David en ese pacto que estableció con él? Pregunto. No sé si lo han podido ver y percibir. ¿Cómo está viendo Jonatán a David? Ciertamente ya Jonatán está viendo a David como el próximo rey. O sea, ya él sabía que el padre había perdido su reino, ya él entendía eso. Y él sabía que David iba a tomar ese reino, que ya no era de él, a pesar de que él era el hijo del rey, el reino no era de él, el reino era de David. Y él aceptaba eso y sabía que iba a ser así. Qué bonita la humildad de Jonatán, hermanos. Hay que tener humildad, hermanos. Hay que tener mucha humildad. Y más adelante, después del versículo 24, que es por ahora que lo leamos hoy, Saúl le reprocha eso a Jonatán. Oye, chico, es que tú no quieres ser rey, ¿vale? ¿Cómo es posible? O sea, porque la mente de Saúl está centrada en el poder, en la autoridad, pero la mente de Jonatán no está centrada en eso, y la mente de David tampoco está centrada en eso. Por eso había amistad sincera entre ellos, porque lo que le preocupaba a ellos no era el poder, hermano, no era el trono, no era la autoridad. Saúl sí estaba preocupado por eso, hermano, pero estos dos hombres no, hermanos. Estos dos hombres tenían otros intereses. Estos hombres les preocupaba su amistad. Estos dos hombres les preocupaba glorificar a Dios, y eso les permitía tener una relación transparente que glorificaba a Dios, una amistad que glorificaba a Dios. Entonces, de alguna manera u otra, ampliando un poquito más la idea, en aquellos tiempos de las monarquías se sabía que cuando una nueva casa venía a reinar, una nueva familia se convertía en monarquía, la antigua familia tenía que ser exterminada, hermanos. La nueva familia que se sentaba en el trono tenía el deber y la obligación de exterminar a la antigua familia por protección y por seguridad de esa nueva familia que se estaba sentando en el trono. De alguna manera u otra, pues probablemente Jonatán estaba como que pues tal vez cuidando esa parte y pidiéndole a David que hiciera misericordia de él y de su casa una vez que él se sentara en el trono. Una vez que él se sentara en el trono, se acordara de su familia. Entonces, David pues se comprometió, ¿verdad? David se comprometió especialmente en los versículos siguientes a hacer siempre misericordia de la casa de Jonatán, ¿okay? De la casa de Jonatán. Y bueno, inmediatamente viene lo que ya conversamos, el acuerdo que hacen de cómo se van a comunicar, de cómo se van a poner de acuerdo, y especialmente pues lo que dice al final del versículo 23, ¿okay? En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Esa palabra también es digna, hermanos, de considerarla. O sea, esté Dios entre tú y yo, esté la presencia de Dios en nuestra amistad y en nuestra relación. Y es algo que también nosotros debemos aprender en nuestra relación, en nuestra hermandad, o sea, tanto con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros hermanos en Cristo, que nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo siempre sea el fundamento de nuestras relaciones, que siempre esté entre nosotros para siempre. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna aportación que quieran hacer hasta ahora? El hermanito Roberto Miranda. Cuando dice Jonathan en el versículo 4, lo que deseara tu alma haré por ti, es el principio primordial, ¿no? De servicio. Me acuerdo mucho cuando los hijos de Zebedeo se acercaron y dijeron, maestro, queremos que nos hagas lo que pidiéramos. Imagínate cómo era Jesús.
para que la gente le pidiera, quiero que hagas lo que yo te digo. Quiero que hagas lo que yo te digo. Y él contestó, ¿qué quieres que haga? Eso es lo que él contestó, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Y termina esa petición en el versículo 28 cuando dice, porque el Hijo de Dios no vino para ser servido, perdón, el 45, ¿verdad? Sino para dar su vida, para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El servicio es tremendamente importante en el cristiano y el ejemplo que dio Jesús es ese, ¿verdad? Y el que sirve gana, el que quiere ser grande en el reino de los cielos será vuestro servidor. Debe de salir de nuestra boca. El principio bíblico es ese, o sea, como hermanos de la iglesia debemos estar constantemente preguntando, cuando alguien nos llama por teléfono, ¿verdad? En vez de decir buenos días, Dios te bendiga, qué bueno que me hablas, no, decir, ¿en qué te puedo servir? ¿Por qué me hablaste? ¿En qué te puedo servir? ¿Qué Amén. necesitas? ¿Qué necesitas que haga por ti? Por ahí es donde hay que empezar. Porque quiere ser grande en el reino de los cielos, será siervo de todos, el más grande. Y Jesús vino a dar ese ejemplo. Y Jonatán en ese sentido es la sombra de Cristo. Está cuidando el reinado de David. Y nosotros somos los que somos los reyes ahora. Reyes y Amén. sacerdotes. Entonces necesitamos quien nos cuide. Y Jesús es el primero que nos cuida, pero necesitamos cuidarnos entre unos y otros. Porque ese es el ejemplo a dar. Fíjate cómo se acabarían todos los conflictos y todas las divisiones y todas las contenciones en la iglesia si estuviéramos pensando en servir. Solo una vez me ha pasado, y eso fue allá, tú has estado ahí, Pedrito, en Pasto, y vino una señora, una hermana, y me dijo, hermano, yo tengo una queja contra esta iglesia. Y dije, ¿cuál es la queja? De que no me dejan servir. Yo pensé, bueno, ¿en qué querrá servir? ¿Verdad? Seguramente para barrer o limpiar o cocinar o visitar enfermos, algo así, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, pero ¿qué forma quiere usted servirles? Yo quiero decirles a ellos lo que tienen que hacer y no me dejan. Ese era su concepto de servicio. No había entendido al principio, ¿verdad? Había entendido. Sí, así es. Ok. Sí, así es. Bueno, sí, amén. Excelente. Bueno, lo que dice la palabra de Dios también en Filipenses capítulo 2, pues que debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, pues para poder tener la disposición de servirles. Y es bonito en este caso, hermanos, porque ambos, Jonatán y David, no tenían hambre de poder. Ellos lo menos que deseaban y anhelaban era el trono, el poder. Ellos eran siervos realmente. Ellos eran hombres más dispuestos a servir que cualquier otra cosa. Ellos podían haber sido enemigos, ellos podían haber sido rivales, ¿ok? No solamente rivalidad entre Saúl y David, también pudo haber rivalidad entre Jonatán y David, pero no, fue todo lo contrario, hermanos. Dios puso en ellos un profundo respeto y una profunda amistad y un profundo deseo de servirse los unos a los otros, el uno al otro en este caso, como ejemplo de Cristo. Entonces, eso, hermano, siempre preguntarle a los demás en qué le podemos servir, en qué podemos colaborar, qué podemos hacer por ellos. Porque, como dice al final del versículo 23 que leímos ahorita, Dios es el que está entre nosotros siempre. O sea, Dios es el que generalmente está presente y es el que produce en nosotros todas estas cosas, pues esa humildad y ese deseo de ver a los demás como superiores a nosotros mismos y tener siempre esa disposición de servir y de ayudar. Y fíjate cómo se pudieron poner de acuerdo, fíjate cómo pudieron establecer un plan, fíjate cómo pudieron cuadrar todo, cómo pudieron comunicarse, cómo fluye la comunicación, cómo fluye el consuelo, cómo fluye el apoyo. O sea, es muy bonito realmente, es muy bonito este cuadro que vemos acá en este caso.
Y bueno, después del versículo 24 vemos cómo se desarrollan los acontecimientos, pues cómo se da todo. Pues efectivamente llegó la noche de la cena, el asiento de David estaba vacío, Saúl preguntó al segundo día pues de la cena, porque la cena era de 2 noches seguidas. En la primera noche no preguntó al ver el asiento vacío, porque Saúl pensó que David se estaba purificando, pues, en el rito de purificación. Por eso no preguntó la primera noche. La segunda noche, cuando ve el asiento vacío, sí pregunta, pues, porque la noche anterior preguntó que al día siguiente sí iba a la cena y no fue. Y pues ahí se desarrolla todo lo que dice el versículo 24. Pero ya son las 4:30 y quería preguntar si lo leemos, si leemos el 24 al 42 o si lo dejamos pendiente, pues en este caso ya para la próxima semana y cerrar la próxima semana pues ya con el capítulo 20 como tal. Quería preguntar, no sé qué dicen ustedes, si leemos el resto del 24 al 42 para que veamos cómo se termina de desarrollar o lo dejamos pendiente para la próxima semana en este caso. Alejandro. Bueno, hermanito, el señor Agustín mañana trabaja, entonces, no sé si mi hermanito Roberto Miranda tiene que atender el estudio de Hebreos también, entonces, no, creo que continuaremos la próxima semana, no sé qué dice Agustín. Amén, amén. Sí, correcto, entonces paramos aquí, hermanito, quedamos entonces en el 23 para iniciar el día